Mateo 26:47. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armado con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en este caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. No voy a continuar con la lectura, porque a partir de aquí es un asunto de soledad tan profunda que durante el año, el más de año que hemos atravesado en cuarentena, en pandemia, conforme más se visibiliza la violencia intrafamiliar, de crimen organizado, la violencia económica, el racismo, el clasismo, tantos ismos. Era una temporada tan sensible, de tanta pérdida, de tanta crisis, de volver tan evidente la injusticia, las irregularidades políticas, la angustia por salud, por dinero, por ausencia de alguien, por pérdidas, por luto. En estos tiempos de dificultades de esta naturaleza, todo lo mencionado y aquello que no alcanzo a contar. Leer todo esto se encarna de tal manera que aunque este relato tiene que ver con Jesús, con el Mesías, lo podemos ver reflejado en tantas personas. Lo podemos ver reflejado en nosotras, en nosotros mismos. Hay esta creencia, hay esta conciencia enseñada en la iglesia de que pase lo que pase una persona, suframos lo que suframos, no puede haber sido más de lo que Jesús sufrió. Y quizá en comparación con algunas experiencias dolorosas, sí, la cruz no se compara con lo que algunas ocasiones podamos sufrir. Pero a veces llevamos esa frase o esa comparación a un punto no tan saludable, en el que cualquier cosa que experimentemos y que nos duela, que nos haga llorar, que nos haga sentir en soledad o que nos deprima, tiene que ser comparada al lado de lo que Jesús ha sufrido. Tantos látigos, con tal tipo de látigos, el peso de la cruz, la sed, la confrontación, las burlas, que vivas lo que vivas, mi ciela, no es tan relevante, así que deje de llorar tantito. Los sufrimientos de Jesús por usted fueron más, así que cállese. Y sí, sí se llega a ese tipo de conclusiones. A veces de forma clara desde el liderazgo que predica desde el púlpito, pero a veces, aunque no se enseñe así desde el púlpito, las personas, dependiendo de qué tipo de características tiene nuestra personalidad y más que la personalidad, las conciencias adquiridas o las ideas adquiridas, aprendidas a partir de la baja autoestima o de una sensación de, de, de poco valor,
en esta sociedad o delante de Dios. A veces aprendemos por nuestra propia cuenta, aunque no nos lo dijeran, de forma indirecta o directa en las congregaciones. Podríamos aprenderlo o procesarlo en nuestra propia mente como un asunto de mis sufrimientos, sean cuales sean, se cancelan. Mis dolores, mis pérdidas, sean cuales sean, terminan sin ser relevantes. Mis problemas, mis situaciones difíciles o dolorosas, sean las que sean, comparadas con la cruz, no tiene punto. Y como leemos a Jesús tan calmado en sus respuestas durante todo este proceso, en silencio, sin responder a Pilatos, mientras le pregunta, en el momento en el que, según el texto leemos, se da cuenta de que no hay razón real para condenarlo, pero su propia gente viene. Bueno, Pilatos lo ve así, su propia gente, porque ahí no hay un solo discípulo de los que estaban con él la noche anterior, ni había ninguna de estas otras personas, no hubo quien alzara la voz y dijera, me sanó, este es verdaderamente el Hijo de Dios, este es un profeta importante, no merece morir. Es tanto, es tanto lo que hay alrededor de Jesús sucediendo. Leemos cómo los líderes de la iglesia, las personas que no querían a Jesús en el camino porque les entorpecían sus estilos de vida, estaban ahora incluso apoyados por un grupo tan enorme de gente que pedía la muerte de este nazareno. Y todavía Pilato dice, o les puedo soltar a Barrabás o a les voy a soltar a uno. Tanto que podríamos platicar sobre estos capítulos de la pasión y muerte de Jesús. Pero quiero resaltar ese detalle, el hecho de que tengamos dentro de nuestra tradición cristiana estos relatos sobre los padecimientos de Jesús después de haber sido traicionado, están aquí también para que nosotros podamos observar cómo se sigue repitiendo en nuestros días. No se trata de romantizar la experiencia de una sola persona como único que podría estarlo experimentando. La crucifixión, el arresto de Jesús hasta la crucifixión de Jesús fue una experiencia abominable que se sigue repitiendo en nuestros días. Quizá no con los mismos detalles, quizá no de la misma manera, pero igual de deshonroso es estar en una cruz que estar en una fosa clandestina, que estar en la cárcel sin deberla, que su reputación ha sido dañada de tal manera que ha atentado contra su vida. Esta es la misma historia de tantas personas que no han experimentado justicia como Jesús no pudo experimentarla porque no pueden pagarla. Y porque quienes desean que sufra, quienes desean cumplir sus propósitos y quitárselos de enfrente del camino, tiene el poder, tiene el dinero, tiene la autoridad. Por eso suceden las cosas así. La cruz no era lo deseable. No podemos ver la cruz como la cúspide deseable de un proyecto divino para este ser humano, para este Mesías, para este Maestro. Igual que así no debieron haber muerto tantas personas que han luchado por el bienestar de su gente, que se han levantado, que han alzado su voz. No es el final deseable.
No era el final deseable de Jesús. Y sin embargo, encontramos en el pasaje a Jesús repetidamente mencionando: esto es totalmente injusto, ciertamente, pero si no, no se cumpliría. No se cumplirían las Escrituras. No quedaría expuesta la denuncia completa. Si yo me zafo así como así, ¿de qué manera yo redimí el mensaje de tantas personas que, así como estoy yo, acusado injustamente, lo han estado también? Campesinos, indígenas, gente de bajos recursos económicos, gente sin malicia, gente sin el poder para hacer lo que quieran y escaparse de lo que necesiten escaparse. Gente que carece del control económico, político, social, religioso. Y que aparte de no poder escapar la injusticia del sistema, el sistema se ensaña con estas personas, yendo hasta lo último, sin salidas fáciles. Jesús, durante la pasión y crucifixión y muerte, sigue hablando desde la herida, sigue denunciando, sigue haciendo su labor de activista, dejando en muestra que la justicia humana no nos alcanza, no nos sirve. La justicia humana no cumple. Incluso con la mejor intención, la justicia humana no alcanza a restituir lo que rompió. Está coja la justicia humana. Hacen falta otros parámetros para realmente poder ver la justicia y no estos que están delante de mí. Jesús es la viva denuncia, aún en su entrega injusta. Es la viva denuncia de lo que tantos otros y tantas otras han sufrido y sufren el día de hoy. La cruz de Jesús es la muestra de que necesitamos una justicia más allá de la justicia, porque la que tenemos no responde realmente como debe responder. Es una cosa tan tremenda. Este mensaje y esta reflexión de Semana Santa, en el que hablamos claramente de la injusticia de la cruz, no de la poesía en la cruz, ni del romance de la cruz, sino de la injusticia de la cruz, no es un mensaje de desesperanza. Es asombroso, es esperanzador encontrar en la imagen de Jesús la misma imagen de tantas personas hoy día que no se rinden por la causa justa. Desde lo macro, hablando de las leyes, del gobierno, de las denuncias públicas, hasta el micro, en casa. La gente que no se rinde en busca de su sanidad, en busca de la restauración de su familia, en búsqueda de que haya justicia en sus propias relaciones cercanas. La gente que no se rinde hasta que encuentra paz para sí y para los suyos. La gente que se vuelve sana al perdonar, al procesar todo aquello que le ha lastimado, de modo que no se convierta en agresor de otros y que no repita patrones, sino que diga: aquí corto con esta cadena de violencia, esto no vuelve a suceder entre generaciones, esto no vuelve a pasar. Yo muero en paz, yo saldo esta deuda, yo completo este proceso, yo me esfuerzo y doy la segunda milla para que esto sane, porque tiene que sanar para dejar de reproducirse, para dejar de multiplicar la violencia dentro de las familias, dentro de las iglesias, en las comunidades, en mi corazón. Desde las personas que salen a la calle con pancartas y que luchan en los tribunales, hasta tú y yo, dentro de nuestra propia mente diciendo: me niego
a seguir siendo mi propia enemiga. Me niego a seguir siendo mi propio verdugo. ¿Para esto no me llamó Dios? ¿Para esto no nací? ¿Este no era mi propósito de vida? ¿Nacer para estar esclavizada de mis propias emociones sin resolver, de mis propios pensamientos dañinos? Para esto no he sido redimida, para esto no, sino para vida plena. Y de tantas maneras, ese Jesús entregado, condenado, crucificado y muerto, se vuelve símbolo de tanta necesidad que hay en nuestra sociedad debido a la injusticia y que nos confronta para decidir de qué manera cada quien vamos a enfrentar esa injusticia y vamos a alzar la voz por el que ya no puede, porque físicamente ya no está, porque está crucificado. Y aprender también de ese crucificado, que aunque de manera simbólica, que es como lo podemos hacer para trabajar desde ya, saber hablar desde la herida. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador: ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besan la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero.
Saber hablar desde la herida es un arte. Y cuando digo que es un arte, no significa que solo sea para algunos y para otros no. Tampoco significa que unos nacieron para esto y otros no. Cuando digo que saber hablar de la herida es un arte, me refiero a que no viene de gratis. Conforme hemos ido experimentando los dolores, las crisis, los momentos difíciles en nuestra vida, y según como los vayamos procesando para sanarlos, y que no se conviertan en nuestra cárcel mental, vamos aprendiendo cosas que nos vuelven cada vez más sabias y más sabios para la vida, que nos permiten desarrollar prudencia, paciencia, honestidad, resiliencia y tantos otros detalles que se convierten en herramientas poderosas para ir aprendiendo a vivir la vida de manera más plena, libre, saludable y fuerte. Y de manera que también nos convirtamos en sal o en luz de quienes nos rodean a partir de esas experiencias por medio de las cuales la mano divina nos ha sabido transformar. Ya sea que estemos conscientes o que no. Esa mano divina, ese soplo de vida que se mueve a través de quien quiere, por medio de las circunstancias que le da la gana, a través de las voces que decide, ya sea que yo espere recibir de esa voz palabra o que no lo espere. Escucharlo de esta persona o de aquella, de la naturaleza, del cielo, de lo mismo que ha puesto en mi mente para procesar la vida, las habilidades que me ha dado para confrontarme a mí misma en medio de la dificultad y decir de esto, mientras voy sanando, mientras lo voy arreglando, ¿con qué me voy a quedar? ¿Qué voy a aprender que no me vuelve a suceder? Y si me vuelve a suceder, no igual. Y cada vez me voy a ir especializando sobre cómo reacciono ante la crisis, sobre cómo manejo la dificultad, sobre qué herramientas adquiero, para también ser un elemento útil en la sociedad, en la comunidad donde he sido insertada, de manera que yo me vuelva una herramienta, un auxilio de sanidad para otros, para otras, que les toca después experimentar algo similar a lo que yo viví. De tus mayores heridas, puedes tomarlo así, de tus mayores y más profundas heridas, surgirá tu ministerio, surgirán tus habilidades principales. De tu mayor herida, surgen las características que te vuelven de manera específica un instrumento útil. A partir de estas experiencias, porque solamente quien ha experimentado la muerte de un padre o de una madre puede hablar de la experiencia como nadie más que no lo haya vivido puede, porque solamente el desempleado sabe lo que es estar sin trabajo, porque solamente quien ha perdido un hijo o una hija comprende, como no comprende a alguien que se atreva a hablar del asunto sin siquiera haber parido. Y de nuestras heridas encontramos la manera de volvernos más sabias, más sabios. Jesús ha experimentado tan diversos tipos de heridas y ha desarrollado una conciencia, una sabiduría para la vida tan profunda que cuando se encuentra ante la mayor de sus crisis, una muerte que parece que no se acaba, Jesús es capaz de hablar desde la herida. Y desde la herida Jesús es totalmente sincero, como cuando dice tengo sed. Y desde la herida Jesús es capaz de expresar sus necesidades básicas. Desde la herida es capaz de encomendar, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde la herida es capaz de perdonar, aunque no fuera por amor a toda la humanidad, ni amor a tanta gente que se burló y que lo agredió desde ese mismo momento de vulnerabilidad, haciendo leña del árbol caído. Perdono porque no me voy a ir con esa amargura, perdono porque no me voy a ir con eso en la mente, eso ya no es cosa mía, no lo quiero saber más.
No voy a pasar estos últimos momentos maldiciendo y atacando, porque no me quiero ir así. Cuánta sabiduría para la vida y para enfrentar la misma muerte. Cómo es que desde la misma herida también podemos hablar para ser totalmente sinceras, honestos sobre cómo estamos percibiendo lo que sucede. ¿De qué me sirve a mí que alguien sea capaz de decir, pues me pasó esto, me lastimaron de esta manera, pero Dios todo lo sana, pero no era para tanto, pero creo que hay mayor posibilidad de sanidad en quien pueda expresarse libremente y decir, esto me dolió y esto no era justo y esto no lo merecía? ¿Por qué a mí? Y de sentir la frustración, de sentir la libertad de poder expresar la frustración sin esconderla y decir, Dios mío, Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué me has desamparado? Pero con ese lema sabactani, en un enfoque no es de por qué me has desamparado, no solamente verlo como me siento tan solo que ni siquiera la presencia divina me acompaña como siempre me acompañó, también es un reclamo. Es el mismísimo reclamo de decir, para esto, lema sabactani, mira por qué me has desamparado, mira para qué he llegado hasta este punto, te pedí que si se podía hacer de otra manera se hiciera. Mientras sudaba grandes gotas de sangre, mientras se me iba la vida en ese miedo antes de saber lo que venía. ¿Para esto? ¿Qué cambios realmente hubo? Yo lo sigo viendo igual. Estoy viviendo en carne propia todo aquello por lo que abogué, por lo que luché, prediqué y eduqué, que no debía hacerse. La injusticia contra el vulnerable. La injusticia contra el que nada ha hecho. Lema sabactani. Para esto. ¿Y de qué sirve? Hablar desde la herida tiene que funcionarnos para podernos sincerar. Y que no sea en vano poder ver este mensaje de Jesús desde la cruz. Lema sabactani. ¿Para esto? ¿Para esto me esforcé tanto? ¿Para esto busqué tanto? ¿Para esto me contuve tanto? De manera que en ese reclamo hacia Dios nos podamos confrontar. Porque después de esa pregunta ya no escuchamos si Jesús dijo más. Pero puede que llegue a nosotros la oportunidad de respondernos esa misma pregunta y de poder decir, para decidir, poder decir, para esto no vale la pena e irnos. O de decir, y sin embargo lo vale, y aguantar un poco más. Hablar desde la herida tiene que poder funcionar para que nos confrontemos con nuestras propias razones, con nuestros propios motivos. Hablar de la herida tiene que poder funcionar para que seamos pertinentes delante del sufrimiento ajeno. Y en lugar de echarle más sal a la herida, en lugar de moverle a la sopa con la cuchara y cuantas frases existan, en lugar de hacer leña del árbol caído, sepamos actuar frente al sufrimiento del otro, de la otra, sin meterle más, sin añadirle su propia culpa para que nos duela menos. Se lo buscó a esas horas, con esa ropa, en ese estado, envuelto con gente. ¿Por qué no lo deja? ¿Por qué no se ha ido de ahí? ¿Por qué no denuncia? Hablar desde la herida, realmente saber hablar desde la herida, como Jesús nos mostró en la cruz, tiene que poder servirnos para no lastimar al que ya se está doliendo. Tiene que servirnos para quitarnos las sandalias, los zapatos que nos protegen los pies y por eso caminamos con tanto descuido. Hablar desde la herida tiene que servir para que empaticemos realmente. Cuando no entendemos, a veces entendemos porque lo hemos vivido y a veces no. Donde no entendemos, guardamos silencio y aprendemos. Y si no podemos aprender, si no podemos escuchar, si no toca nuestro corazón,
alejarnos, porque entonces para nada es nuestro asunto. Nada pertinentes podemos ser y dejamos que alguien más capacitado se acerque. Hablar desde la herida, como Jesús hablando desde la cruz, tiene que poder servir para que nuestro espíritu descanse. Habla de tu problema, habla de tu depresión, habla de tu crisis. Exprésate por primera vez. La primera vez es difícil porque no sabemos ni qué decir, porque tenemos las ideas revueltas, porque no comprendemos ni podemos controlar cómo va a reaccionar quien está delante de nosotros. Y a veces la primera vez que nos atrevimos a hablar de algo, el otro no estaba en la condición, ni iba a entender, o era el peor momento, o no era la persona indicada. Y podríamos arrepentirnos de hablar, pero la primera vez siempre es la más difícil. Empezarás a hablar desde tu herida. Y cada vez que cuentes tu historia, la irás contando mejor y la irás entendiendo mejor. Y tu herida podrá sanar y te estarás encaminando a la resurrección. Porque sí, mi cielo, se resurge de las cenizas. Llega el momento de resucitar y después de la noche más oscura, llega el momento de manifestar la luz. Será momento de salir del sepulcro, pero primero somos sepultados. Primero perdemos de vista en tanta oscuridad y nos asalta la duda ¿de verdad esto tiene solución? ¿De verdad esto vale la pena? ¿De verdad esto tiene algún final? No tiene. Pero hay primero que saber hablar desde la herida. Hablar desde la herida nos va a tener que servir para que el Evangelio se encarne en nuestra propia vida y predicarlo de esa manera, sin romantizar la cruz, sin poetizar la cruz, sino levantándola como estandarte. La esperanza de la cruz, a pesar de esta muerte tan injusta, tan violenta y tan agresiva, en la que el cuerpo de Jesús es utilizado incluso como bandera de amenaza. Esto le pasa a los esclavos que desean rebelarse. He aquí el rey de los judíos. Y si lo pudimos hacer con este rey de los judíos, ¿qué esperas tú? A muchos sanó y no se puede sanar a sí mismo. A muchos salvó y ahora él no se puede salvar, gritando desde allá abajo. Danos a Barrabás queremos. Los insultos, los gritos, todo aquello. Hablar desde la herida tendrá que servir con toda y esta experiencia tan injusta para que empoderemos nuestra propia voz y expresemos lo que necesitemos expresar para sanidad del otro, de la otra, dentro del ministerio que ejerzamos, o para nuestra propia sanidad. Hablar desde la cruz valdrá la pena. Hay esperanza siempre, porque como dice la Escritura en los Salmos, la piedra que los constructores despreciaron para levantar su edificio, la piedra despreciada, se ha convertido en piedra angular. Y por mucha amenaza que hubieran querido lanzar los líderes religiosos, los maestros de la ley y la misma Roma, diciendo, esto le pasa a sus activistas, esto le pasa a los esclavitos que se quieren salir del huacal, esa piedra descartada es hoy mensaje de esperanza para tantas, para tantos. Esa piedra descartada es ahora el cimiento de la libertad de tantas y de tantos. La cruz no se romantiza por ella como tal,
Es un símbolo de la violencia tan vil que puede experimentar un ser vivo en este planeta. Es una denuncia de la injusticia tan grande que puede hundirnos en la mayor soledad y, sin embargo, resurgir, resucitar. Pero antes de resucitar, seremos sepultados. Y va a doler. Va a doler un montón. Porque sepultar algo es perder la esperanza completamente. Ya se murió. Ya no está más aquí. Pero ¿cómo se partirá la semilla y dará vida si no se entierra primero? En ese silencio del sepulcro, reflexionamos el día de mañana. Silencio guardamos, meditamos. La paz está en camino y llegará. Tu costado sigue abierto mientras gira el mundo y la voz de un niño llora mientras pasan los segundos y las horas. Y una nave explora Marte y se muere el tercer mundo y el planeta se calienta y en la esquina se nos muere un vagabundo mientras duerme y sigue abierto tu costado y tu sangre está fluyendo porque no ha cicatrizado, porque aún hay sufrimiento y hay perdón para los hombres que se acerquen a tu cruz y te lo pidan. Tu costado sigue abierto mientras vuelan mil aviones, mientras caen los proyectiles y retumban los cañones. Tu costado sigue abierto y yo sigo aquí aferrándome a tu cruz. Y me siento tan pequeño, insignificante. Soy la gota en el océano, una estrella errante, una voz en el desierto, un gorrión de paja. Soy un niño que se muere por volver a casa. Pero si hay en este traje un milímetro de tela que te sirva de vendaje, que amortigue alguna pena, tómame y haz de mi vida lo que quieras, dame el uso que prefieras. Y prometo estar despierto mientras dure la tormenta y que lluevan amenazas y que venga lo que venga. Gritaré que hay esperanza, que la paz está en camino y llegará. Todo ojo te verá. Sobre el monte los olivos y toda lengua te proclamará.
y dirás que eres mi amigo.